Hola, buenos días en Nápoles, Italia. Buenas tardes, San Diego, California. Y buenas noches, Tangamandapio, Michoacán, de donde es Don Jaimito. Ándale. ¿Sí existe Tangamandapio? Sí, sí no existe. sabía, ¿no? Sí existe. Eso es Jaimito. Y dicen que hasta hay una estatua ahí, no me consta, ¿verdad? Pero dicen que hay una estatua de Don Jaimito en Tangamandapio. Ay, como la canción Caminos de Michoacán. Ándale. Un saludo para Michoacán. O sea, tierra caliente ahorita, ¿no? Por la delincuencia. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tenemos una nueva invitada, ¿verdad? Que se presente. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, gracias. Como siempre, es un placer que me inviten. El cometa, te dicen. De lo bueno poco. Un saludo a todos mis hates y detractores. Bueno, teníamos que como unos 2 meses, ¿no, Mara? ¿Que no venías? Pues es que hablan de puras cosas que no aprovechan. No te interesan. No. Es Bueno. como si viniera al culto de los domingos. Oh, Es la verdad. No quieren meter polémica, son demasiados santos. Y yo muy conspiranoica. No, ya. Vamos a hablar hoy de una teoría conspiranoica, bueno, de varias. No, sí, esto va muy bien. Hoy quédense, está muy bueno hoy Sí, el programa. Se va a poner muy bueno por Muy lo... polémico y no es para mentes débiles. Exacto. No es para apto mentes- para cristianos cardíacos asustadizos. Para cristianos que no quieren, que se encierran mucho nada más de lo que dice la Biblia. Vamos a hablar de muchos versículos y de etapas. Y un tema muy escabroso. De etapas bíblicas que a lo mejor la Biblia se pasa estos quizás 50, 60 años, se los brinca. O sea, la Biblia lo dice, pero en dos palabras, Y no pongan si eso es irrelevante para su salvación, ¿de qué sirve que hablen de ello? Sí, no, son temas... Vamos a poner un spoiler que diga, ¿no? No apto para mentes cristianas débiles. Muy bien, porque bueno, ya Y religiosas. ahí vieron la miniatura, ¿no? Vamos a hablar del planeta Nibiru, vamos a hablar de los Anunnaki y vamos a hablar de los Nefilim o Nefilim. Y de la tierra hueca. Vamos a hablar de la tierra hueca. De los reptilianos. De los reptilianos. De los sumerios. ¿Cómo va a ser la dinámica la siguiente? Y del diluvio. Vamos a hablar de esos tres grandes temas, Nefilim, bueno, como dice la miniatura, Nibiru, Anunnakis y Nefilims. Lo que se dice de ellos, y esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier lado. Nosotros lo vamos a decir aquí, lo vamos a explicar bien, a lo que dicen ellos, luego a la luz, lo vamos a contraponer con la Biblia, y al final vamos a decir nuestras conclusiones y lo que está sucediendo actualmente con esos 3 personas. Algunas son, pues sí, personas físicas, espirituales. Así que vamos a comenzar. Esto no es a prueba de fe. Ahí les voy. Vamos a iniciar con el planeta Nibiru. El planeta Nibiru, muchos dicen que sí existe, otros dicen que no existe. Todo comenzó con un humano en los años 70 llamado Zecharia Sitchin. Este señor era estudioso del lenguaje sumerio y él encontró, se dice, 25,000 tablillas sumerias y él comenzó a traducirlas. Él empezó a asombrarse porque en las tablillas sumerias se veían muchos seres humanos adorando seres gigantes, pero arriba de los gigantes estaba la luna, la estrella, uno que otro planeta. Él comienza a investigar el lenguaje sumerio y resulta que él crea un libro que se llama El planeta número 12. Es decir, Zecharia Sitchin decía que antes los sumerios contaban 9 planetas, más la luna, más el sol, eran 11 y Nibiru era el 12. ¿Qué era Nibiru? Dicen las tablillas sumerias, que era un planeta en el cual vivían los Anunnakis. Los Anunnakis, me voy a adelantar poquito, eran supuestamente los dioses primordiales del universo que crearon la vida en la Tierra. Pero ahorita vamos a llegar a ellos. Entonces, en Nibiru, ellos vivían felices y contentos cuando de repente la grieta de la capa de ozono se abre. ¿Por qué? Porque resulta que en Nibiru también hay oxígeno, porque supuestamente los Anunnaki son muy parecidos a los humanos. Entonces,
se abre la grieta de la capa de ozono y los Anunnakis con su tecnología descubrieron que solamente el oro podría tapar esa grande grieta que se había formado. Así que comienzan a encontrar el poco oro que había en Nibiru. No les alcanzó ese oro y comenzaron a hacer varias expediciones en el universo, en diferentes planetas, hasta que encontraron aquí, K y latina, aquí, que se conoce como Tierra, la Tierra. Ellos, cuando llegan a la Tierra, mandan una primera expedición. Fueron 50 Anunnakis y eligieron Mesopotamia para su primer puerto espacial. Ahí en Mesopotamia también crearon su refinería de extracción de oro y pusieron de rey a Enki. Enki era el hijo del dios supremo de los Anunnakis y su hermano era Enlil. Enki es N-E-N-K-I, Enki, y el otro carnal era Enlil, E-N-L-I-L, Enlil y Enki. Pero en la primera expedición va Enki. El dios se llama Anu, A-N-U, es el dios supremo de los Anunnakis, ¿no? El Anu. Y bueno, lamentablemente la primera expedición falló. No fue mucho éxito en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque los Anunnakis empezaron a chambear y como que no les pareció mucho, era demasiado trabajo. Así que en la segunda expedición, esto estamos hablando de hace 440,000 años, supuestamente, ¿no? Que pasó todo esto. En la segunda expedición llegaron 600 Anunnakis, pero ahora con Enlil. Enki vino en la primera, Enlil vino en la segunda. Supuestamente Enlil es el hermano malo. Y formaron 7 bases espaciales con sus extracción, con sus, digamos, fábrica de extracción de oro. Pero aquí fueron más inteligentes. Conquistaron un planeta donde vivían los Igigi. Y otra raza extraterrestre llamada, intraterrestre llamada reptilianos, vivían juntos. Y reptilianos, los Igigi, para extraer el oro de aquí. Entonces, se empezó a extraer oro, se lo llevaban a Nibiru y supuestamente se cubrió la grieta de Nibiru y todos felices y contentos. Pero a mitad de la obra, digamos, de estar llevando oro y tapar la grieta, los Igigi hicieron guerra a los Anunnaki. Pero pues los Anunnaki supuestamente son los más fuertes y vencieron a los Igigi. Y los Anunnaki, para evitar otra rebelión de otra raza extraterrestre, agarraron un chango, porque tenían ellos la idea de crear un ser para mano de obra, esclava, exclusivo para ser esclavos, pero no tan fuertes como los Igigi, como para que les hicieran revolución. Así que se dice que tomaron un chango, empezaron a generar, fíjense bien, ya aquí empieza el asunto, alterar genéticamente un chango para crear a su esclavo perfecto. El chango dicen que no funcionó, ahí truenan ya la teoría, supuestamente se truena la teoría de las especies de Darwin, y resulta que en Enki, digamos, el hijo bueno de Anu, Enki, donó su esperma, donó su simiente, se puede decir, y salieron el ser humano, ¿verdad? Sale el ser humano. Se dice que la procreación del ser humano fue hace 300,000 años. Entonces, se termina la obra, ya los seres humanos terminan de ser los esclavos, se llevan. Entender. El hermano que dona su simiente Era el bueno, Enki. Entonces, podríamos decir que la humanidad viene de la simiente de Enki. De Enki, ajá. Ok. Ok, entonces ahí vamos bien. Sí, ya entendí. Cuando se terminó la extracción y que ya dijeron los Anunnaki, pues ya Nibiru ya se tapó y todo, se quedaron aquí en Mesopotamia, reinando Enki, reinaba Mesopotamia, y los seres humanos aprendieron varios oficios, el arte, las artesanías, y comenzaron a adorar también a los Anunnakis, el ser humano, supuestamente, ¿no?
Los empiezan a adorar y los Anunnakis invitan a los seres humanos a su lugar sagrado llamado Edín o jardín secreto, a convivir con ellos. Pero Enki se enamoró de una joven y tuvieron relaciones sexuales. De ahí nació Adapa, que para nosotros es Adán, y Adapa tuvo a Caín y a Abel. Y como les repito, los seres humanos ya no extraían oro, o sea, ya no eran mano de obra. Y como se empezaron a reproducir, los Anunnaki expulsan a los seres humanos de Mesopotamia. Recuerden que los sumerios supuestamente es la primera raza humana, ¿no?, que existió en el planeta o de lo que se tiene registro. Entonces, los hijos de Igigi, ¿se acuerdan de los Igigis? Los primeros que fueron la mano de obra de los Anunnaki. Sí, los primeros esclavos. Pues comenzaron a mezclarse con los seres humanos y tuvieron sexo, relaciones sexuales con las mujeres, y de ahí nacieron, ahí se comienza a mezclar muy feo el linaje humano con el linaje extraterrestre, y de ahí salieron los llamados gigantes Nefilim. Eso es la historia a muy grandes rasgos de lo que es Nibiru y de lo que son los Anunnakis y cómo llegamos a los Nefilim. Es decir, el lenguaje sumerio dice que los Nefilim, que ahorita vamos a ver quiénes son los gigantes de la tierra, fueron producto de los Igigi con los seres humanos. Y que los Anunnakis, el linaje de los Anunnakis, dicen que, por ejemplo, fue Sansón, un gran Anunnaki. Los hijos de Anak. Y aquí lo importante es lo siguiente, que Yahvé, Jehová, el Dios al que creemos, era un Anunnaki, pero el Anunnaki malvado, el cual somete a la tierra, es el hijo rebelde. Hermano de ellos, hijo rebelde. Y más malo que los otros. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que son Nibiru, Anunnakis y cómo llegaban aquí a la Tierra. Esto es algo que mucha gente cree, de aquí se generan muchas teorías. Repito, esto lo pueden encontrar en el libro de El 12º planeta o el planeta número 12 de Zecharia Sitchin, basándose en 25,000 tablas sumerias. Y bueno, ahora esto se liga a la Biblia en lo siguiente. Estamos buscando ahora quiénes son los Nefilim. Ya hablamos de Nibiru, ya hablamos de los Anunnakis y ahora vamos a hablar de los Nefilim o Nefilim. Pero antes de eso, hablando de linajes y de genética, vamos a un pasaje de la Biblia que es clave para entender perfectamente el linaje de los Nefilim. Y vamos a Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, aquí se estaba hablando de Jesucristo, ¿no?, que iba a venir a vencer a la serpiente. Entonces, recordar, ahorita Mara va a empezar a hablar, recordarles. ¿Hasta qué? La simiente significa genética, simiente de semen, el semen, la genética. Entonces, la Biblia aquí deja claro que hay había dos genéticas bien establecidas. La genética de Satanás, ahí lo está diciendo, la simiente de la serpiente, y la genética de la mujer. Recuerden que Jesús vino a la tierra no por semen de ser humano, sino por genética del Espíritu Santo. Entonces, Satanás desde aquí comenzó a alterar la genética del ser humano para que no naciera Jesucristo, porque ya le habían dado esta promesa. Entonces él comienza a alterar la genética para hacer que no naciera el prometido, ¿no? Dice, pues vamos a acabar con la genética para que no nazca puro y todo lo que dice la Biblia que debería de ser Jesús cuando nació. Entonces, la semilla, repetimos, de la mujer es del Espíritu Santo, o sea, la genética del Espíritu Santo, y la semilla de Satanás es quién dio la semilla, ¿verdad? Pero vamos a dejar que hable Mara y ahorita hablamos
más de eso. Bueno, sobre quién da la semilla hay otra teoría. Bueno, se habla también de Lilith como la primer mujer de Adán, con la cual engendró hijos. Es otra teoría y se considera que Lilith, bueno, y también hay muchos cristianos que creen esto, ahorita anda muy fuerte esta tendencia de Lilith. Se considera que Lilith era que fue una creación reptiliana, que fue la primer mujer de Adán, que no fue una recreación divina. Y que simplemente tuvieron un problema, ¿no? Que ella no se quiso someter a lo que Jehová, el Anunnaki, decía. Y Adán, pues tenía mucho más fuerza que Lilith, pero si Lilith venía de una ascendencia reptiliana intraterrestre de los primeros habitantes de la tierra, tenía que someterse a Adán a ella. Y hubo una discusión, porque siendo Lilith una reptiliana y siendo Adán un hijo de los Anunnaki, no específicamente de Yahvé, no concordaban. Ella abandonó el paraíso y se fue. Entonces Yahvé le ofreció otra mujer que es Eva, pero se fue Lilith no sin haber engendrado hijos. A esto le llaman una simiente, esa es una teoría. Y es la simiente mala, se puede decir, ¿no? Que es contraria a la creación de los Anunnakis, que es la creación humana, que somos todos los que venimos de Eva y de Adán. Esa es una teoría. La otra teoría para descifrar qué era la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, se habla que, y esto es independiente de los Anunnakis, se habla que el pecado que ocurrió en el huerto del Edén no fue la desobediencia ni la soberbia, fue el adulterio, que la serpiente no era serpiente animal, era un reptiliano, un ser hermoso, porque tenía características humanas y hablaba físicamente. Entonces no era una creación divina, era un ser caído, pero con la forma de un reptil, porque dice la Biblia que era más hermoso que todos los animales y más astuto que todos los animales. Entonces se considera que el pecado que ocurrió ahí fue el fruto del adulterio y que curiosamente de ahí nació Caín. Y Abel nació pues de Adán. Esa es la otra teoría, que por eso hay dos simientes. La simiente suya, que es la simiente del reptil, que es todo el linaje de Caín, y la simiente de Adán y Eva, que es todo el linaje de los humanos, de los descendientes de la creación original de Yahweh. Estas son las dos teorías que se dan. Que en la tierra se posee dos linajes, el linaje de Caín y el linaje de Adán. De ambas teorías se hablan en el Talmud judío y ambas teorías se enseñan. No Yahweh como un Anunnaki, pero sí se enseñan como una fuerza creadora, y que curiosamente los judíos consideran que Adán sí tuvo una segunda esposa que se llamaba Lilith, bueno, la primera esposa, y también consideran que el pecado original se atañe a un adulterio cometido en el huerto con Satanás disfrazado. Y de ahí pues ya nace todas estas cosas, ¿no? Volviendo al tema del Anunnaki, ¿de dónde vienen los Nefilim? A ver, aguántame un poquito. La simiente, hay otras teorías que dicen que de dónde salió la simiente de la serpiente. Algunos dicen que pudo haber sido algún virus que Satanás introdujo en el ser humano, que se pudieron haber dado para manipular genéticamente. Otros dicen que a lo mejor algún truco de Satanás, pero otros dicen, de los cuales yo estoy más de acuerdo, que ya había tecnología en esos tiempos y fue las primeras veces que se creó el transhumanismo. Recordar, ya lo ha dicho Mara antes, Mara ha dicho que en aquellos tiempos también la gente era muy inteligente. Pues es que el ser humano ha sido ser humano desde que Dios lo creó. Ahora, agregándole que a esta tecnología transhumanista es 100% anticristo,
porque el transhumanismo, recuerden que es alterar genéticamente al ser humano para nosotros querernos dioses. Es que mira, también tenemos que entender que la humanidad va por etapas, ¿no? Uh-huh. La época que estamos viviendo actualmente, la prediluviana y la diluviana. ¿Cuántos años debieron de haber pasado Exacto. sin muerte en eternidad? Porque la muerte es resultado del pecado. Entonces, desde la creación misma de Adán y Eva, olvidándonos de lo que es, vamos a hablar bíblicamente con lo que es la realidad. Dios crea a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza los creó. Eso es lo que Dios hace. Ellos les dijo que se reprodujeran y sojuzgaran la tierra. ¿Cuántos cientos de miles de años pudieron haber pasado en ese estado? En ese estado, porque hay 6,000 años que la Biblia registra genealógicamente según las generaciones, desde los primeros hijos de Adán, que es Set, Can y Sem. Pero después del pecado, no registra antes del pecado. Pero lógicamente hay una instrucción que se dice que tengan hijos. Después del pecado se habla de estos 3 hijos. Pero ¿dónde quedó Abel y Caín? ¿En qué momento los tuvieron? Uh-huh. Ahora, cuando hay el castigo divino, Dios hace responsable a los padres de la humanidad, uh-huh, que viene siendo Adán y Eva, y los saca del Edén, pero lo saca con todo y su prole. Uh-huh. Pero ¿cuánta prole era para que se le pusiera una marca a Caín, lo mandaran a otra tierra y la gente lo reconociera para que no lo matara? Pues pasaron muchísimos años. Entonces estamos hablando de que había más humanos en la tierra. Sí. Y que cuando Dios los expulsa del huerto a todos los humanos, cada quien agarra por su lado. Cuando se viene el primer asesinato, se le pone una marca en la frente a Caín para que no lo maten. ¿Pero de quién estás hablando? ¿Quién no lo va a matar? No lo va a matar una bestia, lo va a matar otro humano. Entonces ya había humanos malvados que eran capaces también de matar y ya vivían en otro lado, porque cuando cae el humano, estaba poblado, cae toda la raza y cae toda la raza humana, porque ya había lugares poblados cuando Dios sacó a Adán y a Eva, y a mí porque lo sacó con todos, pero como ya la maldad se transmutó a la naturaleza, uh-huh, salen todos los humanos del huerto, se cierra el huerto, que es donde actualmente se cree que ahí existe Sumeria, que fue el huerto del Edén, en la antigua Mesopotamia, alrededor de lo que es Babilonia, Irak, en la región de Irak actualmente, es donde se cree que estuvo la civilización sumeria y ahí nació la vida. Muchos dicen que el Edén es un lugar espiritual, no, es un lugar físico. Se dice que quedó oculto. Se dice que ahí se hizo la vida porque los Anunnakis comenzaron a experimentar para la creación del ser humano, por eso se dice. Ahí, esa fue la primera base Anunnaki para poder crear la mano de obra barata y esclavizada que era el ser humano, por eso se dice eso. Pero lo cierto es que cuando ellos salen, cuando Dios expulsa a los humanos de la tierra, uh-huh, lo cierto es que el humano se queda sin Dios, pero no sale solo. Uh-huh. ¿Quién lo estaba esperando afuera? Porque el Edén tenía custodia. Sí. Y se metió por ahí la serpiente y nadie la vio. Bueno, Dios no permitió que la vieran, pero por ahí se metió. Lo cierto es que cuando salen la raza humana de esta zona de confort que es el Edén, ¿quién los estaba esperando afuera? A toda la raza humana. Los estaban esperando los habitantes antiguos de la tierra. Y el humano quedó a expensas de ellos. Claro que eran monstruos horribles y deformes porque eran espíritus caídos que se hicieron visibles a la humanidad cuando ya no tenían una protección divina en el Edén, porque se perdió la protección divina con Dios y el hombre se aparta de Dios, muere espiritualmente y queda sin la protección divina. Y al quedarse en la protección divina se ve obligado a adorar a algo, no a lo mismo que él rechazó, pero sí a un sustituto. Exacto. Como parte de la naturaleza humana que busca sustituciones por uh-huh, naturaleza. Y para esa sustitución ya estaban seres en la tierra intraterrestres viviendo a lo que nosotros le llamamos ángeles caídos, uh-huh,
Y de aquí hay muchas interpretaciones donde dicen que estas hijas de Dios, porque nacieron en un lugar santo que era el seno del Edén, se acostaron o tuvieron relaciones sexuales con estos seres que ya los estaban esperando fuera de la tierra, que pueden ser los igis o que pueden ser los reptilianos, que eran seres que ya vivían en la tierra. Y ellos acomodan ahí esto para decir que, o malinterpretar estos versículos de Génesis 6, donde dice que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y el libro de Enoc dice que eran los vigilantes. Dice el libro, hay que hablar del libro de Enoc un poquito. El libro de Enoc pudo haber entrado en la Biblia sin ningún problema, pero no lo consideraron canónico porque en un concilio de no sé qué no entró. De Trento. Situaciones, ¿cómo se llaman estas situaciones? En el año 1500. Administrativas. Pero el libro de Enoc es un libro de historia y habla allí de que 200 ángeles caídos bajaron a vigilar. A vigilar, pero si quieres, no hay que, ahorita voy a leer todo lo de Génesis para ya meternos bien machina eso. Bueno, entonces aquí dice que o se cree que los Nefilim nacen de esta unión. Yo en lo personal no creo que hayan nacido de su unión. Yo en lo personal creo, ¿por qué? Porque si hubieran nacido de esa unión, entonces ellos también tendrían oportunidad de ser salvos por la simiente humana, porque Dios da una esperanza cuando arroja al hombre del Edén y dice, vas a tener una simiente y esa simiente que nazca va a salvar la tierra. Entonces, ¿cómo explicamos que esa simiente que van a nacer va a ser sana y va a ser salva? Y estas personas que salieron se tienen relaciones sexuales con estos espíritus inmundos y nacen bebés. Eso es antinatural. Exacto. Porque Dios no puede soplar aliento de vida espiritual en un humano que es un híbrido, hijo de un espíritu. Ni el anticristo va a ser así. Es un humano con un espíritu malvado, pero no puede haber un hibridaje espiritual. Así mero. Porque entonces sería negarse a sí mismo Dios. Entonces no puede haber un hibridaje espiritual. Entonces, por eso yo refuto esta teoría, pero se las presentamos porque nunca falta que digan, ¿es cierto que Jehová era un Anunnaki? Y dice uno, pues a lo mejor y sí, o se queda el cristiano más conservador y dice, eso es del diablo. Es que de verdad, si no estás muy firme en la Biblia, empiezas a envolverte en esto y te la crees. Y si le quitas poder a Jehová, o sea, sí, pero te fíjate envuelve. ¿Cómo está esta doctrina metiéndose tan complicada y cumpliendo la profecía que en los últimos tiempos habría doctrinas de demonios? Esto es una doctrina. Exacto. Y se está enseñando y se está creyendo, y una idea que comenzó junto con Leonard Hubbard, que también se dice que y habla y termina un Anunnaki azul. En un Anunnaki. Shemu, creo. Así es, Shemu, en un extraterrestre, que es también otro Anunnaki mucho más poderoso que estos, y se está creyendo en una teoría y se está cayendo en esto. Y ahí dice gente, no, pues si no es de la salvación no me interesa, pero esto resta poder a la salvación. Exacto. Y esto resta poder a Dios y a su mano generadora de vida. Exacto, Entonces, lo debilita, debilita la idea. Porque está mal interpretado. Cuando se habla del linaje, tenemos que entender que genéticamente, ¿qué creen las personas de la élite, por ejemplo, que dominan? Porque hay dos élites en el planeta, ¿no? La élite humana y la élite no humana. Y se considera que la élite humana, para que pueda gobernar, debes de tener 13 hilos de genética extraterrestre, porque hay 13 razas de extraterrestres. Algunas habitando en la Tierra y algunas habitando en el espacio exterior, cada uno en su planeta específico. Para que tú puedas ser parte de la élite en tu raza o en tu generación, o puedas ser portador de vida de la élite, necesitas tener en tu genética 13 hilos. Por eso la realeza inglesa y la realeza de las casas europeas poseen genéticamente 13 hilos. Y hay gente que la desechan porque genéticamente necesitan nada más un hibridaje de 1 o 2 hilos genéticos. Y cuando ya no sirven los demás, como lo que pasó en el caso de Lady Di, la desechan.
Pero ¿qué está pasando con el caso de Kate Middleton? La están desechando, pero necesitaban un hibridaje que ella tenía. El caso de la reina Leticia Ortiz, el caso del hibridaje incluso de Meghan Markle. Alguien dice, es raza negra. Sí, tiene raza negra, pero tiene los 13 hilos. Kate Middleton nada más tiene 10 hilos de hibridaje. Entonces, algo puede pasar en la familia real, Dios no lo quiera, de Kate Middleton, que ellos no aspiren al trono. Y no aspiren al trono porque su hibridaje no es auténtico. Hay gente que no puede canalizar al reptil, que es el que come niños y se alimenta de ellos, y la Biblia habla de eso. Y lo dice ahí, tú vas a comer polvo. ¿Y quién es el polvo? Los seres humanos estamos hechos de polvo. Los reptilianos comen polvo, comen humanos, se sacrifican. Moloch ofrecía o solicitaba sacrificios humanos. Ahora, la raza no piense que se comen los ojos, los huesos. No. Se toman la sangre. Se comen dos cosas. Se toman la sangre. Y físicamente se comen dos cosas. La sangre. La lengua y el corazón. Porque la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es la bomba de la vida, ¿no? Así es. Manda y ellos se toman la sangre para trascender espiritualmente, en un ritual de trascendencia para canalizar al reptil, para que se haga presente y puedas transportarse a terceras dimensiones. Cuartas dimensiones, y tú puedas controlar el mundo espiritual de los demonios. Exacto. Entonces, por eso necesitas canalizar al reptil. Claro que lo hacen. Hay una película que se llama Damsel, y ahí se explica cómo se canaliza al reptil. Y Elodie, que le llaman pequeño humano o pequeño Dios, es la canalizadora del reptil. Es una película muy padre, con mucha programación predictiva, y que habla específicamente quiénes son las sangres reales y cómo se mezclaron genéticamente y cómo se busca la sangre real, pero porque se está buscando este hibridaje. Entonces, ¿de dónde nacen estos híbridos? Para explicar este hibridaje, la gente crea esta teoría de los Anunnakis, porque necesitas explicar que realmente sí hay dos simientes en la tierra. Hay una simiente perversa, que es la de Caín, y hay una simiente buena, que es la de Abel. La situación aquí es de quién es hijo Caín, porque la Biblia dice que es hijo de perdición. Entonces, a mí sí me quedaría un poquito más claro el hecho de que a lo mejor el pecado original sí fue el adulterio y hubo un hijito ahí, pero a lo mejor me causa ruido el de decir que Satanás no puede tener una simiente como tal. No puede, porque él es espíritu. Pues es que miren, a lo mejor se le metió. Sí, a ver. Satanás se le metió a la serpiente. Satanás se le metió a la serpiente. Satanás, a ver, aguanta. Perdón. No me digan que media hora estuvo hablando así. No, yo. Satanás se le metió a la serpiente. Así se le pudo haber metido a un ser humano para pasar la genética malvada. Así como se le puso a la serpiente, como se lo poseyó. Bueno, eso hacen los rituales la élite, ¿eh? Exacto, poseen a seres humanos. Satanás no llega y todo. Exacto, Satanás no llega y tiene sexo físico, no. Posee a un hombre para tener sexo con la mujer. Y de ahí nacen híbridos espirituales. Exacto. Pero no híbridos físicos, o sea, no monstruos. No. Nacen híbridos espirituales. Pero al fin y al cabo tienen alma, porque fue la simiente física de un hombre. Sí, pero acuérdate, como es embrión de mujer, pues también salen físicos, son materia. Claro que son materia y tienen alma, porque realmente quien se posee y quien lastima la genética es la materia espiritual. Exacto, exactamente. Bueno, ¿cómo ven? Está quedando interesante esto, ¿no? Miren, entonces ya dejamos en claro, la simiente de la mujer fue por el Espíritu Santo puro. Jesucristo fue puro, genéticamente puro, porque fue concebido. Y no es creación divina. No es creación. Es divino. Exacto, puro. Y la simiente malvada, la de Satanás, la que dice en Génesis 3:15, bueno, yo a mi punto de vista creo que ya había mucha tecnología
como para empezar a generar transhumanismo. Bueno, fíjate que en ese punto yo sí creo. Es que mira. Porque se pones a pensar cuántos años pasaron adentro del Edén, porque Dios le dijo que tienes que trabajar. Además, Mara. Entonces, ellos trabajaban, ojo, labraban la tierra, pero al labrar la tierra se vienen los procesos económicos sin maldad. Uh-huh. Pero el ser humano fue creado para trabajar, porque se le da el mandato. Tú tienes que trabajar. Se le castiga diciendo que ahora la tierra no va a producir como producía antes. Entonces trabajaban antes. Ahora, el transhumanismo es tecnología y yo me baso a, por ejemplo, la Torre de Babel. Empezaron a construir y ¿por qué Dios los confundió? Porque dijo Dios, si los dejo, sí van a generar tecnología para hacer una torre que llegue hasta las nubes. Entonces, la tecnología siempre ha existido. Además, el transhumanismo es algo que va en contra de Dios. Así que ¿de dónde proviene lo que es en contra? Exacto, lo que es en contra de Dios, ¿quién lo crea? El enemigo. Satanás. Entonces, ese mismo que ahorita a los grandes biotecnólogos prácticamente yo estoy seguro que les dicta, que les susurra al oído cómo hacer transmutaciones, cómo hacer transhumanismo, es el mismo que en aquellos tiempos de Adán, de Eva, le dictaba cómo empezar a mezclar la genética. Y es que la misma Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Exacto. O sea, y se entiende, el ser humano es ser humano y como yo siempre he dicho, cíclico. No nacimos con garrote, ni nacimos con el bunga bunga, ni nacimos hechos piedra. No. Nacimos con inteligencia y con capacidad creadora porque somos semejantes. Exacto. Características semejantes, a imagen y semejanza. Cuando hablamos de semejanza es porque tiene características, emociones y es creador. Por eso somos la corona. Por eso dice la Biblia, van a sojuzgar la tierra y todo lo que hay es para ustedes. Van a administrar la tierra para que puedan sobrevivir. La tierra siempre ha sido hostil. Sí, entonces siempre. Dios la hizo y dice que estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque había temblores, porque había océanos, porque había volcanes en erupción. Claro, todo lo que hay ahorita, climas catastróficos, lo único que hizo Dios fue acomodarla, darle un tiempo, darle una forma y darle un espacio para que el ser humano como creación divina pudiera vivir ahí. Acuérdense que, por ejemplo, para Dios un día son 1000 años, en 7 años hizo la creación, entonces mínimo 7000 años para darle orden a lo que está desordenado. Entonces por eso yo sí creo en el Pangea. Sí, porque es un rompecabezas la tierra, pues sí da, sí cuadra. Y dice la Biblia que Dios le dijo que se descubriera lo seco. Exacto. Y se descubrió lo seco. Entonces Dios también hizo la energía. Entonces, yo la verdad, este es mi punto de vista. Claro, ustedes pueden investigar en otros lados, ustedes pueden tener su propia opinión, pero yo pienso que el transhumanismo comenzó desde aquellos tiempos. No es doctrina, porque luego dicen, no. Gente que anda diciendo puras herejías. No, si no estamos predicando, ¿ok? Tampoco. Yo pienso que a la luz de la Biblia, con estas dos simientes, yo pienso y me imagino que Satanás siempre ha dictado el transhumanismo, la tecnología de esta... Para la modificación genética del ADN. Exacto. Porque su objetivo es destruir lo que Dios hizo perfecto. Exacto. Entonces, el mismo que está dictándole al oído ahorita a personas que están clonando, a personas que están creyéndose ser Dios, creando vida cuando Dios creando virus. O creando virus, es el mismo que les susurró hace 400 y tantos mil años a aquellas gentes, que es el príncipe de este mundo. Exacto. Entonces, y que a él se le fueron dados los reinos. Y yo pienso que se comienza a esparcir la semilla de Satanás, así, una genética de mala. ¿Y qué les parece si ya vamos a lo central? Vamos a ubicarnos en Génesis 6 del 1 al 4. Fíjense bien. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viéndolo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que tuvieron sexo o que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ojo, valientes, no gigantes. Exacto. Entonces ya había una
raza de gigantes en la tierra anterior. ¿Debido antes. a qué? Al transhumanismo. Estos mismos... A la creación genética que habían experimentado después que fueron expulsados del reino, inspirados por estas razas malignas de ángeles caídos que ya habitaban en la tierra. Entonces, había gentes que no eran gigantes forzosamente. No, que no eran cíclopes, vamos. Aquí hubo un problema. Aquí hay una malinterpretación histórica, donde han metido los hechos de Homero de la Ilíada y la Odisea, donde explicaban que los gigantes o los cíclopes eran parte de los dioses griegos. Y se considera actualmente que estos gigantes de los que se habla la Biblia dicen que son parte de la mitología griega, que eran estos gigantes deformes o cíclopes que se comían a los humanos. No, aquí dice que había gigantes en la tierra porque era una raza específica. Una raza específica que era humana, pero era gigante. Y también, es que ya nos adelantamos poquito, pero los nefilim no solo eran gigantes, también eran hombres poderosos e inteligentes, como lo dice el final del versículo 4. Y como ¿no? tú tienes en la definición Exacto. de que es un nefilín, Y ahí les que va. es un lenguaje técnico de un guerrero. Vamos a desmenuzar poquitito del Génesis 6 del 1 al 4. Número 1, en aquel tiempo había hombres, mujeres y los hijos de Dios, que en su raíz aramea se llamaban Ben Elohim, que quiere decir ángeles caídos. Había hombres, mujeres y ángeles caídos en la tierra habitando. Como ahorita. Como ahorita. De hecho, la palabra Ben Elohim, ángeles caídos, solo se nombra 5 veces en la Biblia. Nada más. Los Ben Elohim. Y también están los nefilim. Se le llama nefilim a los gigantes. La palabra nefilim significa gigante, pero también tiene una raíz hebrea que se llama napal, que quiere decir caer. O sea, un nefilim es un ser humano caído, es alguien caído, producto de la genética satánica, porque la genética satánica con las mujeres. Es decir, imagínense, en la tierra hay gigantes, hay ángeles caídos, hay hombres. Los ángeles caídos no pueden tener sexo con las mujeres. Ellos quizá invaden el cuerpo o invadían cuerpos de hombres de aquellos tiempos para tener sexo con las mujeres, y de aquí salían los gigantes bíblicos llamados nefilim. Pero aparte de gigantes, también nacían vatos con muchísima inteligencia, nacían vatos muy valientes, hombres de renombre, dice. Científicos, o sea, para entender lo que la Biblia dice y lo que creemos, los ángeles caídos estaban aquí en la tierra, poseían un cuerpo así como Satanás poseyó a la serpiente. Los ángeles caídos poseían al ser humano y lo inspiraban. Violaban a las mujeres como lo hacen en las aquelarres. Como la cultura celta inglesa, por ejemplo. El aquelarre, exacto. Así es. Entonces, tenían sexo con las mujeres, las violaban, y nacían nefilim, que pudieran ser gigantes de 4 metros y medio, como dice la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia que dice cuáles son las medidas, pero también vatos súper sabios, súper inteligentes, hombres de renombre, valientes, administradores, ingenieros de primera clase. Que hicieron las pirámides, por ejemplo. Exacto, los nefilim. Como Nimrod. Exacto. Así que las pirámides muy probablemente las hicieron nefilims. ¿Quién los diseñó? Nefilims. Ingenieros, nefilims administradores. ¿Y quién puso la mano de obra? A lo mejor los capataces eran los nefilims gigantes, ¿no? Pudo haber sido ellos. Y como siempre toda la vida, pues el ser humano de mano de obra barata y esclavizable, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos descifrar de Génesis 6 del 1 al 4. De hecho, en el libro de Enoc, nada más que no traje el otro aparato, pero ahí en el libro de Enoc hay 2 capítulos donde hablan que hay gigantes, o mejor dicho, espíritus malignos que vivieron en las montañas y que enseñaron a las mujeres
todo el oficio de una mujer, a maquillarse, a vestirse, y que enseñaron también a los hombres a hacer armamento. A esto se refiere la Biblia cuando dice que había gigantes en aquellos días. Es decir, la línea antes del diluvio, la línea divisora de los seres humanos, de la visualización espiritual, estaba en un plano, la cuarta dimensión estaba en la primera dimensión. Antes no estaba velada el mundo espiritual. El mundo espiritual era consciente y se veía y era palpable. Y no es ahorita como que aparecen los espíritus que vemos vulgarmente en los comerciales de YouTube, en los videos de YouTube, y que la gente los graba y los ves deformes y los ves muy altos y los ves que les llaman humanoides. Pues antes eso era mucho más palpable y se podía decir que habitaba entre nosotros porque no se había cortado la dimensión, no se había traspolado, sino que todos convivíamos juntos en una misma dimensión. Entonces tú podías ver palpablemente a un espíritu, pero sabías que era un espíritu, pero tenías comunicación con ellos. Posdiluvianamente, por eso dice Dios. A ver, dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne. Ojo, está especificando que el humano jamás se hibridó. Pero, sin embargo, había una raza de gigantes que eran aquellos varones que desde aquellos años eran gente de renombre. ¿Por qué era gente de renombre? Porque yo considero que eran seres espirituales con capacidades supranaturales para enseñar, por ejemplo, medicina a los hombres. Para enseñar biotecnología, transhumanismo y, como tú dices, era gente que les inspiraba a hacer cosas. El ser humano, ¿cómo aprendió a curarse? El ser humano, ¿cómo aprendió a pelear? El ser humano, ¿cómo hizo casas? ¿Cómo aprendió a vestirse? Estos seres les dictaban. Porque si nosotros hablamos de un mundo espiritual, tú puedes hablar, hace ratito estábamos hablando de los trolls, tú puedes hablar con un trolls. Hay gente que puede hablar literalmente que se materializa la Santa Muerte y la ha visto. Y no puedes decir que no es cierto. Se materializa. Hablas con ella y se materializa y toma muchas formas. Pero así como nosotros hablamos con nuestro Dios creador, los espíritus malos se materializan y hablan con quien los invocan. Porque acuérdate que estás hablando de un ser espiritual y en la espiritualidad tiene que comenzar primero con una invocación. Pero claro que te enseñan. Así como Dios enseña a hacer lo bueno, el enemigo te enseña a hacer lo malo. Y estos seres enseñaron a los seres humanos a hacer lo malo. Entonces, algunos varones desde la antigüedad fueron varones de renombre, y cuando habla la palabra varón se refiere a la creación humana. Es la misma palabra que se usa para describir a Eva como varona. Entonces, no es de que pues llegaron los hijos de Dios y se acostaron con las mujeres y tuvieron… No, porque históricamente no hay presencia ni restos humanos de seres de 6 metros. No los hay. Había una raza de gigantes. De 4 metros, creo que nada más era el más Así alto. es. Pero esta raza ya era una raza humana. Humana. Que quizás, como dices tú. Que es la raza humana después del diluvio. Ajá. Que ahorita vamos a hablar de que eso. Que quedaron unos cuantos, pero Dios los amotinó y los exterminó. Pero los exterminó porque eran hibridajes. Y utilizó al pueblo de Israel para exterminarlos. Por eso mucha gente se justifica y dice es que Jehová es un Dios malo y violento y perverso y asesina a niños. No es que los asesine, porque así se escudan diciendo que si Dios es amor, porque es un Dios sangriento que está sediento de sangre. No, es que ellos no eran humanos, era una hibridación. Exacto. Era una codificación genética, a lo mejor tocada por el transhumanismo perverso, que tenían malformaciones físicas. Y Números, Amós y Deuteronomio hablan de ese tipo de gente. Los amorreos, los semitas
y los somsoros. Gente que tenían malformaciones físicas. Gente que tenía hibridaje, transhumanismo y que había sido tocado su ADN. ¿Por qué Dios actualmente tiene tanto coraje con esta generación? Porque estamos tocando... Lo mismo, está pasando lo mismo. Estamos tocando La el clonación, ADN. la clonación, señores, señoritas que nos están viendo, la clonación es un sistema de transhumanismo, hibridación impresionante, ¿no? Y ahora se está permitiendo la zoofilia O sea, para seguir modificando genéticamente Exacto. al humano. Sí. Entonces, el chiste es deshacer lo que Dios hizo en perfección. Ujú. Y tergiversar la creación de Dios diciendo que somos creaciones híbridas y que no somos algo que seamos capaces de generar amor como Dios. Que no somos iguales a Dios, que no tenemos una parte de Dios en nuestra vida, diciendo que somos una creación Anunnaki, que somos una creación reptiliana. Aunque, bueno, eso de la creación reptiliana sí los hay porque hay genética perversa y no es de eso, y no se está vendiendo eso de que el príncipe se casa con la pobre. No. Desde que todos los humanos nacen, Satanás sabe quiénes son sus hijos y los reconoce y los busca. Entonces, después de que esta señora, una trotamundos, Leticia Ortiz, termina cayendo en la realeza y casándose. Vendía aquí empanadas en Guadalajara. Vendía aquí, andaba repartiendo Cacahuates. cigarros y un montón de cosas. Y de repente se hace reina porque traía una codificación genética que se necesitaba para perpetuar la especie reptiliana. Porque así como hay hijos espirituales de Dios, hay hijos espirituales del diablo. Pero él se va más allá y quiere hacer físico su linaje. Así como Dios tiene un pueblo escogido que es el pueblo de Israel como nación, que son físicos, el enemigo también tiene su propio linaje que son las 13 familias de la élite. 9 familias con 13 linajes específicos que mueven al planeta en una élite no humana, híbrida de esta maldad, porque Satanás es un imitador y quiere tener también su propio pueblo y lo hace mediante hibridaciones de linajes. Por eso la línea roja, cuando la gente se casa en las iglesias católicas, sobre todo en la realeza, siempre ponen una alfombra roja, y también en Hollywood ponen una alfombra roja que representa el linaje. La alfombra roja representa el linaje de sangre, una sangre a perpetuidad escogida. Fíjate lo que dice. Eso es lo que representa la alfombra roja. Fíjense lo que dice la Biblia de lo que habla más de reptiles. Fíjate nada más Pablo lo que dijo en Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible, o sea, de Jehová, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que ya en los tiempos de Pablo se sabía perfectamente. Si tú ves la imagen de Enki, ¿o quién? Enki. Del malvado. Enki. Ese. Ah, no, Enlil. No, el otro, el bueno. Enki. Enki. La imagen de ellos representada en los sumerios es la imagen del dios Dagón de los filisteos. Y los filisteos también eran gigantes. Y es el dios pez, las mal llamadas sirenas. Eso es Dagón. Y representa a un pez. Y han dicho que los cristianos se representaban primitivamente con un salmón. Eso es mentira, porque el pez significa Dagón. Entonces los cristianos siguen teniendo, con todo respeto lo digo, pero con conocimiento de causa. El pececillo. El pececillo del salmón representa a Dagón, porque Dagón es un dios pez. Jehová nunca se ha representado ni en aves, ni en reptiles, ni en cuadrículas, ni cuadrúpedos. Cuadrípedos. Bueno, eso. Cuadrículas. Seres de 4 patas. No lo ha hecho. Aunque fíjense muchachos, Entonces el pececito ese no es cristiano. los judíos en los tiempos de Moisés, cuando recién salieron de Egipto, los judíos se quedaron con la idea de cuadrúpedos. Pero ahí te va. Por El eso hicieron una imagen de Jehová en forma de becerro. Pero por eso Jehová dice, no, yo no tengo figura. Por yo eso no es soy como eso. Baal. Exacto. Y Baal se representa como un toro. Es el dios A mí no me Taurus. compares con un dios egipcio.
Entonces, cuando Moisés sube al monte, esto es para los cristianos, no, Moisés sube al monte y los deja abajo. Y luego le dijeron, no, ya lo mató, hay que hacer dioses. Pero ellos decían, vamos a hacer a Jehová y aquí adorar a Jehová. Por eso hicieron el becerro de oro, porque pensaban que Jehová era un cuadrúpedo. Esta teoría de los Anunnakis, este señor la rescata, pero realmente lo tienen los egipcios. Y los egipcios lo rescataron de los sumerios. Y volvemos con el dios pez. Si ustedes ven todos la representación de los antiguos jeroglíficos para representar a los faraones con estos cráneos alargados y con sus ojos rasgados, en una representación de otra raza extraterrestre llamada los grises, y el mayor de ellos un ser alto, barbudo, con cola de pez, con una canasta en la mano. A él lo representan como el dios bueno de los Anunnakis, que vino a la humanidad a enseñarle a trabajar. Y esa canasta, que también tiene cara de astronauta, otras representaciones jeroglíficas de los sumerios con astronautas, y en esa canasta supuestamente depositan el oro todos los humanos que están abajo de él. Sí existió. Claro que había representaciones de la esclavitud, porque Satanás siempre ha buscado adoración y generó este tipo de imágenes que eran visibles a los hombres para poder recibir adoración humana. Entonces el hombre, en un tributo, para explicar su historia, agarra las piedras y las graba con un torno, porque ya tenían electricidad, y hacen estos grabados jeroglíficos y los dejan en tributo a su Dios. Así como ahorita dejas ofrendas de flores. Era su Biblia. Y era su Biblia. Y este hombre le decía, plásmame porque necesito ser adorado en una imagen, en una representación física. Y vete a saber si era un hombre, a lo mejor era... Y no eran hombres. Un ángel caído materializado. Eran ángeles caídos materializados, como el caso de la serpiente emplumada que cae acá en Chichén Itzá, que es Quetzalcóatl. ¿Y cómo sabían los aztecas que tenían que adorar a un dios en forma de serpiente? Cuando Dios dice, en otra cultura completamente diferente, que dicen que no es de reptiles, que vieron que lo cambiaron por una imagen de reptil. Entonces es que los humanos no estaban apartados. Los humanos siempre han estado comunicados. Por eso el fuerte de Tulum se crea en Yucatán, en Tulum, porque ya se defendían de las guerras contra los europeos. Entonces nosotros no estamos seres aislados. Siempre hubo guerra entre porque siempre fuimos humanos, y siempre las guerras entre los humanos fue por religión. Y así como se representaba el dios pez, Dagón, como este Anunnaki, los filisteos lo tenían como Dagón. Y por eso a los dos los metieron en un arca, porque ya decían que Jehová Anunnaki era hermano de Dagón. Pariente. Que, ¿no? es lo que decían los filisteos. Por eso hay un pasaje en la Biblia donde dice que los metieron a los dos juntos en un templo, en el templo de Dagón. ¿Por qué? Porque eran hermanos Anunnakis. Pero Dios otra vez se hace crecer y se hace ser lo que Él es, sin imitación, sin creación, nada. Y 2 veces destruyó la imagen de Dagón. Al siguiente, sí, la estatua Por de eso Dagón. le dicen que es el Dios malo. Muy bien. Volviendo al tema de los Nefilim, Judas, en el único capítulo, versículo 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, los Ben Elohim, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, los Ben Elohim hacían vicios en contra de la naturaleza. Uno de los grandes vicios en contra de la naturaleza es modificar la genética para destruir la humanidad. Porque el orgullo es un vicio. Entonces, mientras más yo construyo, voy dejando de lado a Jehová, y es un vicio. Y yo me hago el mismo Dios. Es un vicio generarte tu propio Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, Mara y yo estamos completamente seguros que los Nefilim, estos gigantes y estos hombres de renombre, hicieron lo malo, fueron los que corrompieron demasiado la tierra con su poder, con su conocimiento, con su fuerza, porque ellos tenían poder de riqueza, poder de conocimiento y poder de fuerza. Alvin Toffler,
Un economista dice que el poder se genera solamente de 3 formas en el planeta: a través de la fuerza, a través del conocimiento y a través de la riqueza. Entonces, los Nefilim era un linaje que tenía los 3 y corrompió tanto la tierra. Ellos fueron los que corrompieron la tierra ahí en Génesis antes del diluvio, y prácticamente para ellos fue el diluvio. Se acabaron con el diluvio. Los Nefilim se acabaron con el diluvio. Y toda su tecnología fue destruida. Pero en Deuteronomio 2, del 10 al 11, vuelven a aparecer gigantes. Pero dice: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y luego nos vamos al 19. Dice, rápidamente. En el 20. En el mismo capítulo. Deuteronomio 2:20. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te dará posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot le han dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Ojo, pero mira qué habla, pueblo. O sea, o tribus. Ellos se juntaban y hacían sus propias comunidades. Porque ahora hay volvieron los Nefilim, no se murieron todos, no se ahogaron, no, sí se ahogaron. El problema es que se volvieron a invocar. Que los autores hablaban. Ustedes conocen a Superman y a Batman y a Peter Parker, a Bruce Wayne y a Clark Kent. Y a los X-Men. Nosotros como cultura pop, pues ya sabemos que son superhéroes. Pero en aquellos tiempos, a esta raza de gigantes guerreros era un término semitécnico como nosotros a los superhéroes. A nosotros hoy les decimos superhéroes, ellos les decían nefilims. ¿Por qué? Porque se acordaban que los nefilim eran guerreros, eran grandes, eran fuertes y eran sabios. Científicos. Estas nuevas generaciones, por genética, porque pues así eran, medían 2 metros 10, 2 metros 50, 3 metros. Eran más fuertes. Eran más fuertes, no eran nefilim como tal, sino que es muy era aceptado. Una raza específica. Exacto. De seres humanos que nacieron altos. En vez de decirle, es que eres como un superhéroe, le decían allá, es que tú eres como un nefilim. Por eso no hay que confundirnos. Estos gigantes no son nefilim, sí eran gigantes, o sea, eran más altos que nosotros, pero cuando les decían nefilim, bueno, pues se referían a prácticamente a guerreros poderosos. Exacto, ¿no? Aquí decimos, un superhéroe. Ellos le decían, era un nefilim. Y cuando se hablaba, como tú dices, de hombres de renombre, eran porque se han descubiertos, descubrimientos en muchas materias. Es que después del diluvio, ¿quién siguió enseñando a la humanidad a hacer lo malo y lo bueno? Pues el mismo que lo dictó antes del diluvio, Satanás. Es que él es el dueño de la tierra. Sí, y lo va a repetir. Bueno, el dueño es Dios, pero él está habitando la tierra y él es el príncipe de este mundo y se le ha dado potestad. Incluso ha buscado la adoración eterna del ser humano. Dice el Talmud que los gigantes que sobrepasaron o que vivieron o que pudieron vivir después del diluvio es que porque en el arca de Noé, cuando Dios la cierra y Noé ya no se da cuenta de nada, dice el Talmud que los gigantes que sobrevivieron se agarraron del arca para sobrevivir al diluvio, por eso no se murieron. Cuando se abre el arca, ellos huyen a las montañas. Y ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Por eso la élite, Paramount Picture, por ejemplo, que son los más, o Columbia Picture, que son los más llamativos, Paramount, su logotipo es una montaña con 3 estrellas. Y por eso a las estrellas actualmente se les llama estrellas, a la gente famosa, porque son inalcanzables y se consideran como gente nefilim. Sí, actualmente. Ellos son nefilim y son linaje específico. Por eso dicen, ¿y por qué esta persona alcanza tan rápido la fama? Lo voy a citar, por ejemplo, Shakira, porque su linaje genético es reptil. Y se le ve, ¿no? Hasta sus ojos cambian, sus modificaciones. Una vez yo hablaba con un hippie
y un hippie me dijo, es que los reptiles existen entre ¿Y nosotros. estaba marihuana o estaba No, sobrio? estaba sobrio. Y me dijo, y es cierto que se pueden hacer pasar como humanos. Él no conoce nada de la Biblia. Dice, pero se pueden materializar y existen y tú los puedes convivir con ellos en el tren. Y es de la gente que los brujos dicen que no tienen alma y que son identificables entre ellos. Se pueden materializar. Recuerda que los espíritus también tienen cierto poder que Dios les dio y uno de ellos es de materializarle y tomar forma humana, como la Mystique de X-Men. Sí, es cierto. Sí. Pues es que el ser humano no va a inventar cosas que no se le haya enseñado. Eso es programación predictiva. Ese es el primado negativo que le llaman. Y tú vas creciendo con él y te la vas creyendo, pero realmente sí existe. Ellos pueden materializarse, incluso ser un clon como tú, como yo, y dices, tan solo la gente que dice que se le apareció el muerto Necesitamos un clon del pomo. y que era igual. Ah, pero pues es que hay mucha gente que dice, se me aparecieron los muertos. Y dice, no, no era. No, sí, como no era exactamente igual. Sí, porque los espíritus se materializan en ellos. Y son iguales. Y hasta hablan igual. Y la gente no está loca. La gente los invoca. Sí, esto de los Anunnaki no está tan descabellada la idea de, no creemos en ellos, pero no está en descabellada la idea porque, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe no existe. Así como Enki tampoco existió. Pero ahorita muchos adoran a la Virgen de Guadalupe. En aquel tiempo adoraban a Enki, a Emily y a Anu. O sea, Ajá. Y los sumerios lo hacían. es lo mismo. O sea, y los sumerios lo adoraban. para que vean que esa teoría no está tan rara. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es idólatra, porque Satanás siempre ha pedido la adoración del ser humano. Y es el mismo tipo de adoración que pide Satanás, es el mismo sistema cíclicamente, ¿no? Nada más a través de los años y con diferente nombre. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos. Por último, 5 minutitos más. ¿Qué onda con Nibiru? ¿Sí existe o no existe? ¿No existen los Anunnakis? Bueno, como tal, como nosotros pensamos como cristianos. Como deidad. Como demonios sí existen los Anunnakis, como dioses no. No son dioses creadores. Exacto. Ellos son criaturas. O sea, son criaturas finitas, caídas. con poderes finitos. Ángeles caídos. Y con específicamente ciertas, se puede decir que para que ellos hagan las cosas, ¿funciones? Con ciertas funciones dadas por Dios. Porque ellas son criaturas limitadas. Satanás tiene un poder limitado, más no de creación. Pero, ¿qué onda con Nibiru? Más no de creación. Empezamos con Nibiru y terminamos con Nibiru. ¿Sí existe el planeta Nibiru, Mara? Si no existen los Anunnakis, ¿existirá el planeta Nibiru? Mira, yo creo que no existe en lo personal. Pero a mí me tocó una vez ver dos lunas, yo las vi físicamente. 2 lunas, una roja y una blanca. Se dice que el planeta Nibiru... Y mis hijos y mi esposo y todos las vimos. Se dice que el planeta Nibiru orbita y pasa muy cerca de la Tierra cada 3.600 años, en forma elíptica. Yo no creo que exista Nibiru. Lo que sí creo es que van a venir 2 asteroides y van a chocar en la Tierra. Bueno, la Biblia dice que va a venir una que se llama Ajenjo, ¿no? Y uno se Pero llama ¿sabes qué Ajenjo. es lo que yo sí creo que existe? El proyecto Blue Beam. El Blue Beam. Que hace aparecer hologramas y que ahorita está, pero... Con todo. En el IN. Estaba viendo el otro día un comercial donde aguanta. se salió una pantera. Arriba y andaba, del estadio. Ajá. No, y otra. Esa pantera andaba en la calle de Nueva York y la gente empezó a gritar y a aventarse y se hizo un escándalo. Y la pantera era un holograma. Yo la primera vez que vi... Y la gente se asustó y yo dije, anda una pantera suelta, pero el comercial no, o sea, la gente la vio y la gente gritó y era tan real la gente que estaba ahí que la gente hasta se aventaba a los carros y se hizo un escándalo en Nueva York y de repente desaparece la pantera y sale esta empresa diciendo que hay hologramas y que tú puedes tener tu propio avatar y ser tu propio holograma y que compres. Busquen en internet qué es el Blue Beam. Blue Beam, vean con B. Vean, Blue Beam, que significa rayo azul. Por ¿no? eso cuando yo pienso en la resurrección del anticristo, puede ser yo pienso que va a ser un holograma. Puede ser. Porque pues no puede resucitar él antes entonces, que la iglesia. Si Nibiru existe... pues va a ser después. Si Nibiru existe,
como muchos hablan de que Nibiru existe y que va a venir aquí a la Tierra cada 3.600 años a rozarnos. Bueno, hay uno que le llaman el planeta intruso. Uh-huh. A lo mejor yo creo que Dios sí permite que llegue este planeta. Acuérdate que la Tierra es energía y es magnetismo. Uh-huh. Tiene que haber un reset para que entre la Agenda 2030. Pero y el reset, la única manera que puede existir un reset es de un gran caos que genere un gran apagón. Aquí el problema Nada puede generar un apagón que no sea dos cosas. Es que aquí el problema, la banda que dice que existe Nibiru es 3 veces más grande que la Tierra. Entonces, un planeta 3 veces más grande, pasando y rozando la Tierra... No, pues se la absorbe, ¿no? No, deja de eso, pues va a alterar muchísimo el sistema solar, ¿no? Pero yo no creo que exista Nibiru. Lo que sí sé es que van a venir 2 asteroides. Yo lo que sí creo es que así como nos han engañado todo el tiempo, porque dice la Biblia que el enemigo es engañado desde el principio, yo sí creo que nos van a engañar haciéndonos creer a través de un holograma que viene una cosa de estas y de repente la misma élite va a generar un apagón, ¡fum!, se viene el reset y órale, viene la renta básica universal, bienvenido a la Agenda 2030, donde lo que pasó, la gente se asustó, el que se murió de miedo, el que la sobrevivió, pero ¿de qué manera vas a meter la renta básica universal si no es reseteando la humanidad? Uh-huh. Y no la puedes resetear más que 2 cosas, vibrando bajo y asustándola. Y asustándola, haciéndola, están ensayando los hologramas y yo digo aquella vez que yo vi los 2 soles, porque se están empezando a ver soles, se están empezando a ver 2 lunas, se están empezando a ver 2 martes, 2 pomos. 2 pomos. Se están empezando a ver todo doble, porque yo creo que se está preparando el camino. Yo no creo que exista tal cual en el sistema solar, porque yo no creo tampoco en el sistema solar, pero yo creo que sí es una patraña de la élite que está haciendo y que está haciendo mucha mella. Sí creo que se venga un gran reset. A lo mejor sí creo que Dios envíe un asteroide que funda las comunicaciones terrestres, que genere un caos, como hace poquito se generó un caos, que no servían las comunicaciones y que se descompusieron los aeropuertos. No, hace poquito no, en el 2023 como por ahí de junio y mayo. Y no, y hace poquito, ¿te acuerdas? Pero 24. Que hace como 15 o 22 días, no sé cuánto, se cayeron los sistemas de navegación marítima y aérea y duraron 1 hora descompuestos y que te salía en la pantalla algo azul que hubo un error que porque alguien puso mal un algoritmo. Yo no creo eso. Yo creo que es una preparación para ver cómo está actuando la humanidad, porque tiene que venir la Agenda 2030 tal cual, porque está operando el espíritu del anticristo. Y otra cosa, el sistema de la bestia es la Agenda 2030, yo sí puedo atreverme a decir eso, porque está siendo despiadado. Sí. Muy despiadado, hasta con el sistema judicial en México. Está siendo despiadado la Agenda 2030. Y tiene que llegar con engaños. Yo creo que sí, porque la Agenda 2030, bueno, ya la hablamos en otro episodio, pero es un sistema que se tardó años en hacerse y va a permanecer mucho tiempo en el planeta. Y entonces... Y es muy malvado, o sea, no te puedes escapar de él. Yo creo que también... Las naciones las están obligando. Sí. Y a las que no, las estás torciendo. Y dice la verdad que tiene dientes que trillan. Eso es terrible. Entonces yo sí creo que, no lo creo físicamente a Nibiru, pero sí como ideología para sembrar miedo y para justificar un reset de bienvenida a la Agenda 2030, porque tiene que haber catástrofes que a lo mejor son creadas por el proyecto HARP. Uh-huh. Son creadas. Porque se está hablando, los sombreros blancos están hablando que están detonando Yellowstone, la élite. Y hay pruebas de que se está detonando Yellowstone. O sea, no es de que yo va a explotar. No. El ser humano está detonando Yellowstone. Y si ves la Biblia, sí lo hacen porque pues es que el enemigo odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, hasta su planeta. Entonces yo no creo que exista Nibiru como tal físicamente, pero sí lo creo que exista como ideología para sembrar miedo y generar un gran caos y un reset. Bueno, pues ahí está. Ustedes hagan sus conclusiones. Bienvenidos sus comentarios de hates y de gente santificada.
No apto para mentes débiles. Pues esta fue ya la segunda parte, bueno, el segundo episodio de las teorías conspirativas. Dengan sus likes o pongan sus comentarios si les gustan estos temas. Suscríbanse si quieren más, hablar de otras teorías conspirativas. Es muy importante Ustedes hablar. digan también de qué teoría quieren que hablemos. Fue muy importante hablar de esto porque hay mucha confusión en cuanto a los Anunnakis. Esto es el y principio todo. de la nueva era, ¿no? En esto se basa la New Age y las vibraciones altas y bajas, porque dicen que los Anunnakis se alimentan de vibraciones altas, como es la alegría, el optimismo, la positividad, y los reptilianos y los Giglios se alimentan de vibraciones bajas, como es el miedo, la tristeza, la depresión, y que cada quien hace su luchita en la humanidad para que alimentarse de ella en lo positivo y en lo negativo. Pero la Biblia dice que nuestras emociones tienen que ser regidas por el gozo de Cristo en nuestra vida. Así es. Y que nuestra paz no nos la da el mundo, nos la da Dios. ¿No? Muy Con bien. eso concluimos. Pues ya nos vamos, ¿verdad? Hoy no hubo pomo. Y no va a haber por mucho tiempo. Anda de vacaciones el pomo. Un saludo para donde quiera que esté. Vacaciones permanentes, ¿no? Al rato regresa. Bien, nos estamos viendo. Recuerden que nosotros creemos en Jesucristo, ¿no? La única salida, la única salvación a todas estas confusiones. Él es muy claro en la Biblia es sumamente congruente, nomás que hay que estudiarla. No se dejen engañar, solamente hay la salvación del hombre a través de Jesucristo. Solo Dios y un solo mediador. Solo hay un solo Dios, solo hay un solo mediador. Un Dios, un entre bautismo Dios y una fe. y los hombres, ¿verdad? Jesucristo hombre En es su el único. permanencia única. Ningún Anunnaki te va a llenar el vacío que sientes, Ni ningún Anunnaki dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. ninguna vibración alta, baja, más que Jesucristo, ¿no? Y es altamente probable. Bueno, pues nos estamos yendo. Recuerden que este camino es Angosto. angosto, difícil, pesado, confuso. Nos caemos, nos herimos, nos fracturamos a veces. Pero Jesús de repente siempre está con la mano extendida para que nosotros la tomemos, nos levantemos, nos sacudamos y sigamos caminando, ¿no? Ahora tengo que decir yo toda la frase. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Suscríbanse, denle like. Ahí estamos en todas las plataformas, ¿no? Estamos como en 6, 7 plataformas de audio. Y compartan el video. Compartan el video, que llegue a más personas porque hay demasiada confusión sobre esto. Saludos, cuídense, Dios les bendiga, Dios les guarde. Adiós. Y walk on.